La lectura para esta hora, la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Agradecemos infinitamente la presencia de cada uno de ustedes que han tenido la buena voluntad de reunirse con la Iglesia del Señor en este lugar para venir a escuchar palabras de vida eterna. Estamos muy contentos y muy agradecidos porque usted tomó el tiempo para llegar a este lugar. Esperamos que Dios le bendiga en su vida espiritual y que las palabras que usted escuche en esta mañana sean palabras que motiven, sean palabras que penetren a lo más profundo de su corazón, que las pueda discernir y que de ellas, al comprenderlas, usted pueda decidir. Para nosotros verdaderamente es un placer y es un gozo el que usted esté entre nosotros. Y será, naturalmente, siempre bienvenido. El Evangelio de Cristo. Hablar del Evangelio de Cristo es algo sumamente muy amplio. Yo solamente voy a hablar una lección de las muchas que se predican acerca del Evangelio de Cristo. Y naturalmente que al hablar del Evangelio de Cristo estamos hablando de una verdad fundamental. Una verdad que tiene el poder de cambiar al hombre. Una verdad que tiene el poder de transformar al hombre. Porque el hombre o la mujer que no ha conocido esta verdad, no ha conocido el Evangelio de Cristo. Y por lo tanto aún se encuentra esclavizado por el pecado, el cual les será quitado cuando comprenda esta verdad. Por eso la misión de la Iglesia del Señor es predicar el Evangelio de Cristo. Y ojalá que al invitarle en esta mañana, no solamente a conocer el Evangelio, sino a obedecer el Evangelio de Cristo, ojalá que tenga la oportunidad de rendirse ante los pies de Jesús. Esperamos que la palabra de Dios le motive. Esperamos que la palabra de Dios sea clara y entendible. Esperamos que la palabra de Dios sea aquella que haga trabajo en la vida suya. Nosotros solamente somos expositores de la palabra del Señor. Somos siervos por los cuales a través de nosotros se habla esta palabra. Así que queremos pues invitarle a escuchar el Evangelio de Cristo. Y para ello queremos decirle
que usted está en la gran necesidad de conocer la verdad. Usted está en la gran necesidad de conocer la verdad. No una verdad, sino la verdad. La verdad que proviene de las páginas de la Escritura que Dios inspiró con el fin de que el hombre conociese el Evangelio de Cristo. Por lo tanto, usted tiene una gran necesidad, la de conocer esta verdad. Y déjeme decirle por qué. Allí en el libro de Juan, capítulo 8. Juan, capítulo 8. El Señor Jesucristo dijo estas palabras a los judíos en el verso 31 y 32 de Juan capítulo 8. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Por eso le he dicho que usted está en la imperiosa necesidad de conocer la verdad. Porque todo hombre, por haber cometido pecado, es esclavo del mismo. Tiene necesidad de ser libertado de esta esclavitud terrible. Y el único poder que le puede librar del poder del pecado es la verdad de Dios. Es esta verdad. Pero es necesario que usted conozca esta verdad, porque esta es la verdad que lo va a hacer a usted libre. Todos tenemos una necesidad urgente. Y la necesidad más urgente que el ser humano tiene es conocer la verdad, para que pueda escapar a la condenación eterna y para que pueda ser libertado de la esclavitud del pecado. Es necesario que conozca el Evangelio de Cristo. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 4. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado, o todo aquel que está en pecado, o todo aquel que no ha sido redimido del pecado, dice, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y si alguien está en pecado, está infringiendo la ley. Y por lo tanto entonces se convierte en un criminal. Y todo aquel que es criminal tiene que pagar. Si alguien infringe la ley del Estado, si alguien infringe la ley del país, tiene que pagar por ello. Y en la vida espiritual, si el hombre infringe la ley de Dios, está en pecado. Y todo aquel que no se ha rendido a los pies de Cristo es un criminal. Porque está envuelto junto con aquellos que lo crucificaron en aquella cruz. Y por lo tanto, necesita salvación. Y al convertirse en un criminal espiritual, hay una pena. Y esa pena, dice la Escritura allí en Romanos capítulo 6, versículo 23, que esa pena, dice así: porque la paga del pecado es muerte.
Esa es la pena para aquella persona que está en pecado, para aquella persona que no ha sido redimida con la sangre de Cristo, para aquella persona que no ha sido bautizado para perdón de pecados. Esta pena es para aquella persona que aún todavía no ha reconocido que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es aquella persona que no se ha arrepentido de sus pecados pasados. Es aquella persona que aún todavía, al no haber sido lavado con la sangre de Cristo, se convierte en infractor. Y la pena es muerte espiritual. Por eso dice aquí el apóstol Pablo: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y usted necesita la dádiva de Dios. Usted necesita el Evangelio de Cristo. Usted necesita conocer esta verdad para que usted pueda ser libre. Pero, ¿qué es la verdad? Es la pregunta que usted se hace ahora. Es la pregunta que ahora le llega a usted a su mente. Es la pregunta que ahora le martillea. Bueno, ¿qué es la verdad? Pues déjeme decirle allí en Juan capítulo 17, versículo 17. Juan capítulo 17, versículo 17. El Señor Jesucristo dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios entonces es la verdad. Así que tenemos que conocer esta verdad, puesto que esta verdad es la verdad libertadora que solamente va a encontrar usted aquí en las páginas del Nuevo Testamento. Déjeme darle algunos ejemplos que la Biblia habla y dice que son verdad. Por ejemplo, en Génesis capítulo 1, versículo 1, la palabra de Dios, que es la verdad, nos enseña que Dios es creador de los cielos y de la tierra y de todo lo que en ellos hay. Y esto es verdad. Claro que es verdad. Pero el que usted crea que Dios creó los cielos y la tierra no es la verdad que usted necesita para quitarse el pecado que le agobia. Así que aunque es verdad lo que se dijo allí en Génesis capítulo 1, versículo 1, es parte de la enseñanza de la verdad de la palabra de Dios, que Dios es el creador de todo. Es verdad. Pero esta no es la verdad que habló Cristo en Juan capítulo 8, versículo 32. Ojalá que usted me vaya comprendiendo. Ojalá que me vaya entendiendo. En Génesis capítulo 7, versículo 11 y 12. Allí la palabra de Dios nos habla de un diluvio. Un diluvio que vino sobre la faz de la tierra en los días de Noé. Y se nos habla y se nos dice también que Noé preparó aquella arca donde su familia se iba a salvar. Y aunque esta es una gran verdad y es la verdad de la cual habla la palabra de Dios en aquellos tiempos, usted no tiene que hacer un arca para salvarse usted del pecado. Esta no es la verdad salvadora para usted, la cual menciona Cristo en Juan capítulo 8, versículo 32. Y aunque es verdad lo que se dijo allá en Génesis capítulo 7, al hablar de aquel diluvio, al levantar a Noé para que hiciera aquella arca,
y que su familia escapase, es una gran verdad. Es parte de la gran verdad de la Biblia. Pero no es la verdad que usted necesita para la salvación de su alma. En Éxodo 34, versículo 28, dice la palabra de Dios: y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Aquí Dios dio los 10 mandamientos. Aquí Dios dio una gran verdad. Aquí encontramos nosotros las palabras del pacto, las palabras de una gran verdad que se dieron al pueblo de Israel. Es una gran verdad. Y es la verdad de la Biblia. Es la verdad del Antiguo Testamento. Es la verdad de las palabras de Dios para aquel pueblo que Él había escogido. Pero esta no es la verdad que usted necesita para la salvación de su alma. Esta no es la verdad de la cual habló el Señor Jesucristo en Juan capítulo 8, versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, déjeme invitarle ahora a la primera carta de Pedro. A la primera carta de Pedro, allí en el capítulo 1. Versículo 22 en adelante. El apóstol Pedro, note las palabras que ahora nos dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos. Note, hay que volver a nacer. No de simiente corruptible, sino de incorruptible. Note, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Ahora, note esto que le voy a decir. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Así que el apóstol Pedro dice que lo que usted necesita es el Evangelio de Cristo. Eso es lo que usted necesita ahora. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. La manera en que ahora la persona purifica su alma por la obediencia a la verdad es mediante el Evangelio del Señor Jesucristo. Es ahora la forma, la manera, es ahora la manera en que se nos expresa a nosotros el volver a nacer a través del Evangelio predicado de la muerte, sepultura y resurrección del Señor. Este Evangelio, esta verdad, es la que usted necesita ahora obedecer para escapar a la condenación eterna. Esta verdad tiene el poder para purificar el alma del ser humano. El Evangelio de Cristo, la palabra de verdad. Pero ahora, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Primero a los Corintios capítulo 1, versículo 16. Primero a los Corintios capítulo 1, versículo 16. Dice la palabra de Dios así: también bauticé a la familia de Estéfanas, de los demás no sé si he
bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Así que, de acuerdo a lo que dice aquí la Escritura, hay la necesidad de predicarle a usted el evangelio de Cristo, porque esta es la verdad que lo va a llevar a usted a creerlo, lo va a llevar a usted al arrepentimiento, lo va a llevar a usted a que cuando lo comprenda y lo entienda, usted pueda confesar con toda confianza que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y este evangelio es aquel que al entenderlo usted va a tener que bautizarse para perdón de pecados. Usted va a tener que lavar sus pecados y recibir así el regalo del Espíritu Santo. Esta es la verdad que usted necesita oír. Y esta es la verdad que usted necesita creer. Y esta es la verdad que usted necesita obedecer. Por eso le estamos hablando acerca del Evangelio de Cristo. Es un evangelio sencillo. Es un evangelio con un mensaje tan simple. No es un mensaje que solamente la gente intelectual pueda entender. Dios no envió una doctrina que los hombres tendrían que luchar mucho para poder comprender. La verdad que libra del pecado, el evangelio del Señor Jesucristo, consta de palabras sencillas, consta de un mensaje simple para que la persona lo pueda entender. La muerte de Cristo, la crucifixión de Cristo, el entierro de Cristo, la resurrección de Cristo. Ese es el evangelio. Pero ahora déjeme mostrarle cómo le va a afectar a usted. La muerte del Hijo de Dios por nuestros pecados es aquella que se ofreció en aquella cruz del Calvario. Y después de que Él murió en aquella cruz del Calvario, fue enterrado por 3 días. Y después resucitó de entre los muertos para ir nuevamente al cielo. La resurrección de Jesucristo, una resurrección corporal al 3er día de haber muerto, que con ello demuestra su divinidad y el poder sobre la muerte, el poder sobre el pecado, el poder sobre el Hades. El evangelio, la muerte, la sepultura y resurrección de Jesucristo son para nuestra salvación. Son para la salvación del hombre. Son para la salvación suya. Y ahora voltea allí al capítulo 6 de Romanos para ejemplarizar cómo usted va a obedecer este evangelio. Fíjese bien en ello. Recuerde que el apóstol Pedro nos enseñó que es necesario obedecer toda la verdad para poder purificar el alma de nosotros. Así que, ¿cuál es la forma del evangelio que hemos obedecido nosotros, que han obedecido todos aquellos que han formado parte de la iglesia del Señor? Pues vamos a verlo aquí en Romanos capítulo 6. Y fíjese bien en esto, versículo 3. ¿O no sabéis que todos, fíjese bien, que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Cuando usted llegue a la comprensión del evangelio de Cristo,
Y cuando usted comprenda que usted tiene que lavar sus pecados, que usted tiene que bautizarse, cuando usted lo haga, al ser bautizado en Cristo, va a ser bautizado en su muerte. No que usted vaya a ser crucificado en una cruz, sino que usted va a ser una semejanza al usted bajar a las aguas del bautismo. Allí usted va a morir con Cristo en el bautismo. Allí va usted a morir para el hombre viejo. Allí va a dejar usted aquella antigua manera de vivir. Para eso murió el Señor, para traer una nueva vida, para traer una verdad, para traer una doctrina, para traer una enseñanza que ahora nos lleva a nosotros a obedecer esa muerte, esa sepultura y esa resurrección. Por lo tanto, cuando usted baja a las aguas del bautismo, usted está siendo bautizado en Cristo Jesús y está siendo bautizado en su muerte. Versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Y allí estamos muriendo a la vida antigua, a la vida pasada, bautizados con Él, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Todo esto que usted va a hacer, todo esto que usted va a realizar en este evangelio de la muerte, sepultura y resurrección del Señor, es para que haya un cambio de vida, es para que usted viva una vida diferente, es para que usted viva la vida que Cristo quiere que ahora viva en su familia, en su cuerpo, en su iglesia. Dice el verso 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Recuerde bien que el Señor Jesucristo fue enterrado por 3 días. Y así nosotros también somos sepultados en aquellas aguas. Naturalmente que no podemos estar allí 3 días. Pero es una semejanza que estamos haciendo nosotros del Evangelio de Cristo, aceptando su muerte, aceptando aquel entierro y aceptando aquella resurrección. Y así como Él lo hizo de esta manera, así usted y yo lo hacemos también de esta manera. Y por eso somos sepultados también. Y luego dice la Escritura, porque fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. Y luego dice, así también lo seremos en la de su resurrección. Porque así como Él resucitó de entre los muertos y ascendió al cielo, así también somos levantados nosotros de las aguas del bautismo para vivir una vida nueva, para venir a ser hijos de Dios, para venir ahora a formar parte de la familia de Dios y para que nuestros pecados sean perdonados. Este es el Evangelio de Cristo. Sabiendo esto, dice el verso 6, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¡Qué hermoso evangelio! Que haga posible que la muerte, sepultura y resurrección del Señor, y que al hacer nosotros exactamente lo mismo, de creer este evangelio, de arrepentirnos y de morir con Cristo y de resucitar con Él a una nueva vida, podamos ahora tener la oportunidad de llegar a morar con Él en la eternidad. Es tan sencillo así, es tan simple así
el Evangelio del Señor. Es tan simple así el obedecer esta verdad. Es una verdad tan sencilla. Es una verdad que cualquiera la puede entender. Y es una verdad que tiene el poder de cambiar y de transformar la mentalidad del hombre para que venga a formar parte de una familia que alaba y glorifica a nuestro Dios. Es por eso que nosotros queremos invitarle para que usted muera con Cristo, para que usted sea sepultado con Cristo, pero para que usted resucite también con el Señor a una nueva vida. Este es el Evangelio de Cristo. Este es el Evangelio de Cristo que en esta mañana el Señor desea que usted conozca. Naturalmente que si usted quiere y desea que le expliquemos más, que usted desea conocer más de esta verdad, más de esta doctrina, estamos dispuestos. Cualquiera de los hermanos aquí le puede mostrar esta verdad. Y estamos dispuestos para que usted la comprenda y la entienda. Ahora que si usted ya la comprendió, que si usted ya la entendió, que si usted todavía no ha venido a los pies de Cristo, que si todavía hay algo que lo detiene, que si todavía hay algo que le molesta, que le estorba, necesita dejarlo allí. Y si verdaderamente usted cree que Jesucristo tiene el poder para cambiarle y para quitarle esos problemas, en esta mañana usted decida que Jesucristo va a ser el Señor de su vida. Pero necesita levantarse, ser valiente y decir: aquí estoy, Señor, tal como soy. Con todos mis problemas, con todas mis dificultades, con todas mis angustias, aquí estoy, Señor, tal como soy. Y queremos invitarle, mediante el himno de invitación que en esta mañana se ha preparado, para que al cantarlo usted tenga la oportunidad de meditar, tenga la oportunidad de pensar que en esta mañana usted puede morir con Cristo, ser sepultado con el Señor y ser resucitado a una nueva vida. Le invitamos pues a cantar este himno de invitación. Puestos Venga a de los pie los pies que de Cristo. podamos.